¡Fua! Bienvenidos, bienvenidas a este increíble podcast. Increíble, ya me cuadró hacer esta vara, ya nadie me saca de esta cuestión de los podcasts. Para esta ocasión vamos a venir a presentar aquí la bitácora creativa, en donde les voy a contar cómo ha sido mi proceso a lo largo de este ciclo. Y al igual que el semestre pasado, vamos a dividirlo en dos partes, ¿ok? La primera parte que va a ser con los ejercicios de la fotografía y el estudio de campo. Y la segunda parte con los ejercicios que estaba haciendo con el estudio del texto y las escenas y demás, ¿ok? Pero, como siempre, de ahí vámonos con la intro, primero que todo. Y ahora sí, páreme esta vara, porque vamos a ir iniciando de una vez, sin miedo al éxito, al grano. Iniciamos con nuestro primer ejercicio, el estudio de la fotografía. Un ejercicio bastante interesante que pudimos explorar. El ejercicio básicamente consistía en que nosotros teníamos que buscar 5 fotografías que nos llamaran la atención, seleccionar una y a partir de ahí y todos los elementos que nosotros vayamos encontrando en la fotografía, ir desarrollando una secuencia de acciones en relación a la construcción que nosotros hacemos de esa persona que está en la fotografía. Ahora, para nosotros lograr esto, teníamos que hacer observaciones muy puntuales en la fotografía. Por ejemplo, en mi caso, yo escogí una señora que estaba esperando en una estación de tren. La señora en la fotografía tenía una mirada muy triste, tenía cierta calidez, además sostenía un pañuelo y extendía la mano de una manera que nos transmitía una energía distinta, algo que nos sugería algo. Y entonces a partir de ahí empezar a desarrollar esa actividad cotidiana. E igualmente los ejercicios que empezamos a trabajar en clase como prácticas iban muy relacionados a crear el mundo de este personaje, los estímulos que lo rodeaban, ¿verdad? Cómo era el lugar donde se encontraba, ¿verdad? Qué circunstancia tenía, ¿verdad? En específico, no sé, bueno, teníamos una pauta muy clara que era que estaba sola, y ir formando todo este mundo de la persona de la fotografía. Pero aquí es donde viene lo malo, porque de ahí aquí el príncipe se fue muy en el imaginario del actor y se quedó ahí, porque el día de la muestra de ahí yo hice mi ejercicio y demás, pero de ahí no sucedió nada en el cuerpo. Entonces toda esta construcción que habíamos hecho, pues sí, sirvió y demás, pero de ahí no transformó el cuerpo, no pasé por un yoga cue, las acciones quedaban por encima, la energía era la misma, entonces de ahí se quedó igual, digamos, el ejercicio, pero yo lo valoro porque nos ayudó para tener un entendimiento muchísimo más amplio. Sin embargo, el ejercicio no quedó ahí, más bien lo volvimos a hacer, lo volvimos a intentar, pero esta vez haciéndolo paso a paso, pasando por cada uno de los momentos, ir construyendo ese espacio en el que se encontraban, ir buscando esa corporalidad. En mi caso, a mí me ayudó un montón, pero un montón el poder hacer esto durante la clase. ¿Por qué? Porque bueno, al menos yo en mi ejercicio utilizaba una silla, pero ir buscando cómo es que la señora se sentaba, ¿verdad? Cómo es que tenía la columna vertebral esa señora, a dónde acomodaba su peso, me ayudó a ir encontrando esa parte activa de lo que queríamos buscar con el ejercicio. Y entonces ahí fue donde yo pude volverlo a evidenciar y me ayudó un montón, pero un montón. De hecho, yo creo que hasta nos dio la oportunidad para ir planteando todos esos elementos y esas herramientas que exploramos para el próximo ejercicio, que pese a que no es exactamente lo mismo, tiene cuestiones muy similares, porque es de hacer un estudio de campo en relación a una persona que nosotros vemos. Entonces todas esas cositas las podemos traer a nuestra caja de herramientas. Y bueno, de ahí seguimos con el segundo ejercicio, que es el de la observación de campo. Un ejercicio bastante sustancioso que nos ayuda un montón a crecer, a tener recursos expresivos, como les decía anteriormente, muchísimo más amplios. Un ejercicio que me ha gustado mucho y que le saqué mucho provecho. Parte de esto por el seguimiento que le hemos dado en el curso, por las actividades que se han planteado para tener insumos que agregar en nuestras indagaciones. Y ojito al dato, porque ya metimos nuevos elementos de una vez. Ahora sí, ya hicimos el trabajo de la fotografía muy bonito y todo muy rico y tuvimos la oportunidad de explorarlo. Ahora sí, metámosle más sugar a esta vara, porque si no, entonces no compone nada. Y es que vean el dato.
vea el dato. Muy parecido al ejercicio de la fotografía, solamente que con pequeñas variaciones. Es decir, bueno, teníamos que ponerle atención o escoger una persona que nosotros viéramos en nuestra vida cotidiana, ojalá muy frecuentemente. Poner atención a los elementos igual que en la fotografía, sus corporalidades. Bueno, en este caso pues teníamos un poco el apoyo de cómo es que esa persona se relaciona, ¿verdad? En el mundo exterior, y agarrar todo ese montón de signos para crear una secuencia de acciones preparándose para un evento especial. Muy parecido al del semestre pasado. Pero, le vamos a meter unos elementos. Claro que sí, no nos vamos a quedar así. No, si vamos a quedar así, no, jamás. ¿Por qué? Porque le íbamos a meter si esa persona habla en la secuencia de acciones. Porque, es decir, si habla consigo mismo, si se enoja, si se ríe, por qué se ríe, si baila, si tararea. Increíble. ¿Por qué? Porque ahora sí nos pone en una situación de indagar, por ejemplo, qué canciones tarearía esa persona, por qué se ríe, qué estímulos le hacen reaccionar de esa manera, si se enoja, por qué se enoja, ¿verdad? Todas esas cosas que potencian la acción y la secuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exige un nuevo elemento y nuevas cositas. Entonces, yo la verdad, yo lo sentí bastante importante y necesario y me gustó un montón. Ahora, les voy a comentar mi experiencia personal, porque si algo está claro es que para este ejercicio yo sí le puse un montón y encontré varias singularidades que me llamaron la atención y que me gustaría compartírselas. Lo primero es que sí tengo que reconocer que más de una vez grabé a la persona, ¿ok? Se podría decir que básicamente cometí un delito, pero es que era muy interesante ver a la persona que yo escogí, porque tenía singularidades o peculiaridades muy marcadas. Por ejemplo, desde su comportamiento hasta su cualidad física. Y yo creo que eso más bien me ayudó un montón para generar propuestas y explorar a mayor profundidad el ejercicio. Por ejemplo, era muy curioso ver cómo esa persona se comportaba diferente cuando estaba con la novia a cuando no estaba con la novia. Porque era totalmente diferente. Incluso su corporalidad cambiaba un montón. Bueno, tenía cosillas que pues siempre se mantenían, ¿verdad? Pero era muy interesante ver eso. E incluso me ayudaba a mí a replantearme qué estímulos o qué imágenes yo iba a proponer en los momentos de mi secuencia de acciones. Es decir, qué recuerdos o imagen esa persona iba a tener cuando se riera o cuando se enojaba o por qué tarareaba, qué tipo de canción tarareaba. Todas esas cosillas fueron dándome una guía y yo creo que eso fue un proceso bastante vivo. Ahora, también hubieron otros elementos en los cuales nosotros nos apoyamos. Por ejemplo, en mi caso, el vestuario fue una de las cosas que más me ayudó. ¿Por qué? Porque ya el vestuario dejó de ser simplemente un vestuario en función demostrativa, sino que también se volvió hacia lo actoral. Es decir, cómo eso altera, qué sé yo, mi caminar, la manera en que yo me desplazo. Igual que con la música, como al escuchar la música, eso me propone a mí un cambio de energía, un cambio de imagen, un cambio de estímulo. Todas esas cosillas también nos ayudaron un montón. Pero eso sí, páreme esta vara porque es que ya veo donde me están malinterpretando a mí todo lo que estoy diciendo. Y es que no, sí, muy rico todo, muy bonito, la parte de que, sí, el recurso y que lo interesante y que mucha risa y que mucho jaja y toda la cuestión. Pero es que esto hay que tenerlo claro y yo lo quiero dejar claro aquí de una vez. Esto se hace en función de la acción, ¿ok? Porque no es imitar a la persona, no es parodiar, jamás. Eso es un recurso actoral muy importante que nosotros podemos traer a nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque el ejercicio va más dirigido hacia la exploración del mundo del personaje, en su entorno, su alrededor. No es una parodia. Y eso sí hay que tenerlo claro. Y eso lo digo porque ya yo veo donde me están malinterpretando lo que estoy diciendo y a mí no. Ok, y eso es importante decirlo. Entonces ya, muy rico todo, ya no me enojo. Pero en síntesis, yo creo que este proceso de esta primera parte sí nos va a ayudar mucho para cuando empecemos a hacer el trabajo de las escenas. Que de hecho, los ejercicios que hemos estado haciendo van muy encaminados hacia el trabajo con el compañero. Muy parecido al semestre pasado, ¿verdad? Con ejercicios de escucha, con ejercicios de seguir las propuestas de los compañeros y demás. Vamos encaminados hacia allá. Y ahí sí, como era de esperarse, ¿verdad? Tristemente, el Tito del pasado se despide y los dejo con el Tito del futuro. Muchas gracias. Chao. Y ahora sí, el trabajo de las escenas.
la Virgen Santísima, la sangre de Cristo, las espinas de la corona. Ay, ahora sí es cierto, ahora sí es cierto. Pero bueno, de ahí, antes que nada, porque yo sé que ya queremos entrar al sugar, ay, a que les cuente cómo estaba el asunto. De ahí, voy a hacer primero una introducción y unas pautas, ¿ok? Cortitas. Lo primero es que vamos a dividirlo en 3 partes, ¿ok? Igual que la vez pasada. La de cada una de las partes corresponde a cada una de las entregas que hemos hecho y lo que hemos trabajado. Y la segunda es que se agarren porque ahora sí viene lo bueno. Si van manejando carro, deténganse. Si están sentados, asiéntense mejor porque se pueden ir de espaldas. Y vamos a ir viendo, ok. Y bueno, ya iniciamos con esta primera fase. Que como sabemos, iniciamos con la parte introductoria, al igual que los semestres anteriores, ¿verdad? Primeramente, como para ir teniendo esos acercamientos al texto, ¿verdad? De esas primeras imágenes, descubrir cuál es la situación base, ¿verdad? ¿Qué objetivos tienen los personajes? Descubriendo el yo Hakyu, tanto de la obra como de las escenas que se nos fueron asignadas, y ir teniendo como esos primeros acercamientos, ¿verdad? Para posteriormente traerlo a nuestras exploraciones con los compañeros y demás. Entonces, para compartirles un poquito cómo ha sido mi experiencia, yo he planteado ciertas preguntas. La primera de ellas es ¿qué hemos trabajado? Y en el caso de Gerald y yo, le hemos puesto mucha, pero mucha atención a la parte de la escucha activa. ¿Por qué? Porque ha sido lo que más se nos ha dificultado. Y sobre todo al inicio, porque accionábamos, pero accionábamos no en función de buscar algo con el otro, sino algo más como de manera individual. No nos escuchábamos, no recibíamos los estímulos del compañero, y yo creo que fue de las cosas que más se nos ha dificultado. Entonces lo hemos trabajado muchísimo a través de los ejercicios que hacemos en clase, por ejemplo con la cuestión de sorprender al otro, de caminar juntos y demás. Y es que en esta obra los personajes constantemente están accionando el uno con el otro. Entonces en el caso de los actores pues tienen que tener una percepción bastante amplia con los compañeros, porque si no la acción se cae y la energía y todo lo demás también se cae. Entonces es muy importante esa cuestión de conexión, porque si no entonces simplemente la escena no funciona. Aún más porque en esta escena nada de lo que los personajes hacen o dicen está explícitamente en el texto, en las palabras. Hay un mundo detrás de eso, hay un universo. Entonces aún más hay que estar conectados y no se puede dejar ese elemento por fuera, imposible. Ahora, por otro lado, también le hemos puesto mucho énfasis a la búsqueda de los estímulos, porque también en esta escena hay circunstancias dadas muy específicas. Por ejemplo, la cuestión de la música que está fuera del lugar donde ellos se encuentran, cómo eso afecta todo lo que pasa. Y de hecho es algo que yo siento que aún hay que trabajar más, aún hay que indagar más sobre eso, porque sí es algo que no se puede pasar por alto y que debemos irlo indagando y explorando. Luego la siguiente pregunta: ¿cómo hemos trabajado estos elementos? Pues yo creo que, como les comentaba anteriormente, con los ejercicios que hemos estado haciendo en clase, y de hecho el curso pues nos ha dado un acompañamiento bastante sustancioso a raíz de estos elementos. Sin embargo, también hemos visto hicimos un ejercicio que nos ayudó mucho, no solo a entender la acción desde lo que quiere cada personaje y desde lo que está pasando, sino también con esos 2 elementos que anteriormente les comentaba, la escucha y la búsqueda de los estímulos. Y fue el ejercicio de hacer la escena con puras acciones físicas, sin decir ningún texto ni nada por el estilo. Ese ejercicio yo creo que nos brindó una claridad increíble para nosotros trabajarlo. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué, Tito? ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos despojamos de meramente el texto como palabras y empezamos a trabajarlo desde la acción en sí, la acción pura. Es decir, ¿qué es lo que quiere cada personaje? ¿Cuál es el objetivo? Todas esas cosas las vimos más, y yo creo que el ejercicio ayuda un montón. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué podemos mejorar? Porque todo muy rico, ¿verdad? Pudimos explorar el día de la muestra la escucha, pudimos pasar por los estímulos, estar presentes de la situación base, ¿verdad? La acción y demás, pero no nos podemos quedar ahí, jamás. Aún hay mucho que trabajar, y ahí sí voy a ser escueto. Aquí yo sí, es que ya me estoy enojando de nuevo. Porque
Porque así como pudimos explorar muchas cosas, también pasamos por alto otras. Por ejemplo, Marina, la imagen de quién es Marina. Cuando don Marquillo nos dijo eso, dije, puta, sí, no hemos tan siquiera indagado esto. La cuestión de los teléfonos. ¿Quién está hablando por teléfono? Todo eso hay que explorarlo también. El mundo de los personajes. Apoyarnos de nuevo en los otros dos ejercicios que hicimos al inicio del año, ¿verdad? Con la exploración de la fotografía y la exploración de campo. ¿Cómo podemos traer esas herramientas que vimos a este ejercicio para proponer una corporalidad, para ir buscando ese mundo del personaje, ¿verdad? Todas esas cosas también hay que estudiarlas. Eso es de lo que yo recalco, que yo digo, puta, sí, hay que darle, porque ahí si no, y nosotros ¿para qué estamos? Es que no. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que trabajar. Sin embargo, yo siento que para esta primera fase sí pudimos por lo menos ir entendiendo, teniendo mayor claridad de la acción, tener una mayor claridad de lo que está pasando, ¿verdad? De acompañar las propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, con de hoy es martes, es decir, yo recibo la propuesta del compañero y propongo otra cosa, ¿verdad? No es que le paso por encima. Todas esas cosillas yo creo que la hemos podido ir indagando y explorando, ¿verdad? Y que nos han ayudado en esta primera fase. Y bueno, ya para esta segunda fase, impresionante, increíble, empezamos a trabajar sobre el ritmo. ¿Por qué? Porque sí hubieron ciertos momentos en los que nos dimos cuenta que estábamos manteniendo una sola calidad energética y para toda la escena. Y pues si algo está claro es que en esta obra los personajes entran, salen, proponen nuevas cosas, es muy dinámico. Entonces no se puede trabajar toda la escena sobre un mismo ritmo, jamás. Además de un punto importantísimo que ya nos han comentado muchos de los teóricos compas míos, el yo haiku de la escena. No puede ser que termine la escena igual que como inició. Imposible. Empezando porque eso va en contra de la acción. Entonces, Jason es un elemento que decidimos trabajar aún más e indagar. Pero aquí es donde viene el problemita. Aquí es donde viene el problemita. Porque justamente uno de los ejercicios que se nos planteó fue ir buscando cuándo es que habían esos vacíos, esas pausas. Esto pues para nosotros evidenciar y poder percibir cuándo la acción se caía y cuándo la energía se caía. Porque por ejemplo, para que me entiendan y quede esto más claro, eso es como que ustedes suban algo hasta cierto punto para que luego se caiga y tener que volverlo a subir hasta ese mismo punto en donde habían llegado. Es decir, no fluye, se queda estancado, se corta. Pero es que aquí es donde viene el problemita que a nosotros nos pasó. Y es que nos fuimos más bien hacia el otro extremo, porque malentendimos este elemento como si fuera algo relacionado a tener que correr. Entonces ya atropellábamos más bien la acción. Entonces hicimos todo lo contrario. Sí, iba fluyendo, pero de ir rapidísimo, iba botando todo a su paso y pasando por encima a la acción, a los estímulos, a las respuestas de los compañeros. O sea, era como agarrar un impulso y vámonos. Y todo quedó atropellado. De hecho, aquí Tito lo reconoce. Yo me sentí muy mal el día de la muestra porque habíamos trabajado mucho, habíamos pasado por un montón de elementos, habíamos investigado un montón y sí es cierto que nos descarrilamos un poquito y nos fuimos por el lado que no es. Pero ahora me alegra que haya pasado eso porque eso nos vuelve a encarrilar hacia donde es el trabajo que hay que hacer. Y de hecho creo que eso nos va a ayudar más porque ya sabemos que esos elementos los podemos aplicar a la escena, pero no entendiéndolo como si fuera la escena en sí. Tanto que ahora tenemos más claridad y ha sido lo que hemos estado trabajando para la tercera fase, que es la tercera entrega, que está próxima a entregarse y nos ha ayudado mucho. Y bueno, yo creo que de ahí indirectamente ya pasé a la fase 3. Pero bueno, en esta fase 3 también hemos estado indagando sobre cómo nosotros podemos provocar impulsos a partir de nuestra posición física en la escena, que es de estar sentados. Cómo nosotros podemos ir explorando eso, también ir indagando sobre cómo es que se sientan esos personajes y demás. Y por último, también hemos vuelto a retomar la acción, ¿verdad? Para que esos momentos en los que habían esas pausas dejen de estarlo y se conviertan en acción pura. Y bueno, de ahí, ahora sí, yo creo que llegamos al finalísimo de esta bitácora. Yo creo
Creo que el curso nos ha ayudado mucho para profundizar sobre los elementos que hemos visto durante estos 2 semestres que han pasado, ¿verdad? Con los elementos que hemos estado estudiando, principalmente de la acción y la acción física. Yo siento que en este semestre en específico hemos podido profundizar, pero vea, el doble. El texto que hemos estado trabajando, si bien es cierto, ha sido muy difícil, pero nos ha brindado esa oportunidad de explorar aún más. Y eso la verdad es que me pone muy contento. Creo que hemos avanzado en nuestro registro o caja de herramientas. Pero, no quiere decir que aquí ya es como que algo concluido. Más bien al contrario, apenas estamos iniciando. Estos elementos hay que seguirlos trabajando aún más. No se puede abandonar. Estas experiencias y estas investigaciones / exploraciones son una pequeña pinceladita de todo el camino que nos falta por recorrer. Entonces, yo al menos sí me siento muy contento y me siento bastante motivado para seguir trabajando y seguir dándole durísimo. No obstante, pues de ahí hasta aquí me despido yo. Espero que le hayan pasado muy bonito, que lo hayan disfrutado. Y eso sí, ¡chao!